Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de programación utilizando la API de Windows. En el video anterior les mostraba cómo programar una aplicación que tenga múltiples ventanas, pero anterior a ese video nos habíamos quedado en la utilización de barras de desplazamiento. Expliqué cómo se utilizaban barras de desplazamiento verticales, horizontales y barras de desplazamiento que son controles, utilizando como ejemplo un selector de colores. En este video voy a explicar algo similar a los capítulos, creo que 37 del curso, y es realizar scroll sobre texto. Como he hecho en otros videos, me gusta hacer referencia al lugar de donde saco información para estos videos, y este lugar es la página de Microsoft. En la página de Microsoft pueden encontrar un tema, una sección llamada How to Scroll Text, que es de donde yo me he informado, me he preparado para realizar este ejemplo. Gran parte del código que voy a utilizar hoy ya lo he explicado en los videos anteriores sobre las barras de scroll, pero cuando estuve revisando esos videos me dio la impresión de que hacía falta explicar un poco más el tema para que quedara totalmente claro. Así que ese es el objetivo de este video. Antes de pasar a explicar el código, debo mencionarles que está escrito. Los archivos están en formato para C++, pueden ver .cpp, por lo que estoy utilizando librerías que son de C++. Sin embargo, la forma en que está escrito el código es similar a la programación en C. Y lo hago de esta manera para que las personas que pueden programar en C puedan realizar este ejercicio y también puedan realizarlo quienes trabajan en C++. El código lo voy a dejar disponible con un enlace en la descripción del video y voy a mostrarles ahora mismo de qué se trata. En uno de los archivos del código me tomé el tiempo para escribir una cierta cantidad de nombres, suponiendo que son nombres de alumnos. Para cada alumno he asignado un total de 4 materias y finalmente un promedio, que sería la última columna. Es posible agregar para un programa que realice o que muestre una tabla como la que les muestro ahora, es posible agregarle una fila que se encargue de mostrar los títulos de las columnas. Sin embargo, como este es un ejercicio básico, no me tomé la molestia de agregarlas. Ya podrían agregarse esto en otro video. El ejercicio tratará entonces de realizar scroll sobre una ventana que nos muestra una tabla que tiene un conjunto de alumnos y cada uno de estos alumnos contiene 5 materias, las notas de esas 5 materias y el respectivo promedio para cada alumno. Pueden ver que se realiza scroll y que funciona correctamente. La barra de scroll horizontal no se muestra y eso es debido a que el ancho de la ventana es lo suficientemente grande para mostrar toda la información. Sin embargo, si nosotros vamos a reducir el ancho de la ventana, podemos ver que inmediatamente aparece la barra de desplazamiento horizontal, que podemos utilizarla para desplazarnos horizontalmente y poder ver toda la información. La información que se muestra en la barra de comandos son datos que yo acostumbro a estar imprimiendo en la barra de comandos para asegurarme de que el programa esté funcionando correctamente. Nada más que agregar a la introducción, vamos a pasar a ver el código, para lo que tengo preparado unas pequeñas diapositivas, cortas diapositivas. Pueden ver que el código está separado en 4 archivos. Voy a irme directamente al archivo estudiante.h, donde he declarado una estructura llamada _estudiantes. Y luego inmediatamente declaré una variable que sería una variable global que va a ser utilizada por todos los archivos, que se llama alumnos, y esta variable es un arreglo de alumnos. Inmediatamente la he inicializado con nombres, notas, excepto el promedio, ya que para el cálculo de promedio he creado por aquí una función que se llama calcular promedio, que se ejecuta cuando inicia el programa y calcula el promedio de cada uno de los estudiantes dentro del arreglo. Es todo lo que incluye el archivo estudiantes.h.
Obviamente que llenar la lista de estudiantes, llenar las notas y el promedio es algo que un programa normalmente, un programa en la vida real normalmente va a realizar. Va a empezar a registrar estudiante por estudiante y así. Sin embargo, como esto se trata de un ejercicio, de un ejemplo solamente para las barras de scroll, entonces la base de datos ya la tengo escrita dentro del código del programa. Los otros tres archivos serían el main y los archivos gui.h, que son archivos que ya hemos trabajado anteriormente. En gui.h simplemente tengo el prototipo del procedimiento de ventana principal y una función que es conocida a lo largo de este curso, que es la función registrar clase X, que nos permite registrar una clase de ventana en nuestro programa. Tenemos un par de variables de tipo externas constantes, puntero a carácter, que son el nombre de la aplicación y el nombre de la clase de la ventana principal. Les recuerdo que cuando las variables están declaradas como externas, esto quiere decir que son variables globales, no están declaradas dentro de una instancia específica de una función, son variables globales, pero además el extern nos da a entender que la reservación de memoria o la inicialización de estas variables se encuentra en algún otro archivo dentro del proyecto, y eso es en gui.cpp, donde al inicio podemos ver que incluimos gui.h, que es donde están declaradas estas variables externas. Sin embargo, aquí es donde se realiza la reservación de memoria y la inicialización. Tenemos que el nombre de la aplicación es barras de desplazamiento y la clase principal. Luego de eso tenemos el código del procedimiento de ventana principal y al final tenemos el código de la función de registrar clase. En el archivo main casi exactamente lo mismo que hacemos en todos los videos, por lo tanto creo que no será necesario que revisemos esta parte del código. Vamos a pasar directamente a gui.cpp, donde tenemos la implementación del procedimiento de ventana, que es en lo único que nos vamos a centrar. La mayor parte, o creo que todo esto que tenemos aquí, este tipo de variables, ya los hemos utilizado en otros videos. La instancia que utilizamos para guardar la instancia en la que se está ejecutando el programa, para luego poder crear, por ejemplo, botones, por ejemplo, barras de desplazamiento o cualquier control. Tenemos la estructura de pintado, paint stroke. Tenemos el manejador de dispositivo de contexto. Tenemos la estructura TextMetric, que es donde guardamos información de las medidas de los caracteres que tiene actualmente nuestro dispositivo de contexto. Tenemos Scroll Info, que es donde tenemos la información de las barras de scroll. Y tenemos aquí declarado un rect, que es una estructura que hace referencia a las esquinas de un rectángulo. Un rectángulo limitado por la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Ya luego vamos a ver esto, aunque yo sé que tal vez lo recuerden de los videos anteriores. Tenemos algunas variables que sí es necesario que sean estáticas. Por ejemplo, el número de alumnos. Necesitamos saber durante toda la ejecución del programa cuántos alumnos hay, por lo tanto tiene que ser estática. Tenemos por ejemplo CX cliente y CY cliente. Estas son variables que nos van a servir para almacenar el ancho y el alto del área cliente de la ventana. Y tenemos CXchar y CYchar, que es para almacenar el ancho y el alto de los caracteres a lo largo de toda la ejecución del programa. Tenemos también la posición en X y la posición en Y. Esto nos va a servir para manejar la posición de la caja de scroll que tenemos en la barra de desplazamiento. Luego vamos a ver cuál es esta caja de scroll. En el mensaje de crear, prácticamente lo que hacemos siempre es, lo único distinto es que llamamos a la función calcular promedio, de manera que se calculan los promedios de la lista de los alumnos. Luego de eso debemos llamar o debemos conseguir el dispositivo de contexto de la ventana, y eso lo hacemos con la función getDC que tenemos aquí. Le especificamos de qué ventana queremos obtener el dispositivo de contexto y listo.
Y esto es simplemente para luego llamar a la función getTextMetrics para obtener todas las medidas que hacen referencia a los caracteres, todas las dimensiones de los caracteres, a qué familia pertenecen, cuál es el ancho, cuál es el alto, etcétera. Para eso le pasamos dos parámetros. Primero el dispositivo de contexto donde se encuentran estos caracteres o donde se van a imprimir estos caracteres, y luego la dirección de la estructura TextMetrics donde vamos a guardar la información. Una vez realizado eso, podemos cerrar el dispositivo de contexto, podemos liberarlo con la función releaseDC y pasamos a esta parte donde guardamos el ancho de carácter y el alto de carácter, y esta información lo tenemos en la estructura TextMetrics. Tenemos tm avechar width, se refiere al ancho promedio de los caracteres, y luego tenemos tm height, que es la altura, más external leading, finalmente el cálculo del número de alumnos. Simplemente tomamos la medida del arreglo de alumnos, la medida, el total de bytes del arreglo de alumnos, y lo dividimos entre la cantidad de bytes que ocupa un solo estudiante. Esta división nos va a traer como resultado cuántos alumnos hay. Por ejemplo, si cada estudiante utiliza 10 bytes y tenemos un total de 40 bytes, entonces tenemos 40 entre 10, que es igual a 4, es decir, tenemos 4 alumnos. Pasamos al mensaje del tamaño. En este mensaje recordarán que es donde se inicializan las barras de desplazamiento. Tenemos aquí en primer lugar la barra de desplazamiento vertical. Antes de eso guardamos el ancho del área cliente y el alto del área cliente. Recuerden que esta información la obtenemos en la palabra de menor orden de LParam. Lower LParam nos da como resultado, cuando estamos en el mensaje del tamaño de la ventana, nos da como resultado el ancho del área cliente, y Highword de LParam nos da como resultado el alto de la ventana, más bien del área cliente. A la hora de inicializar cualquier barra de scroll, lo primero que vamos a hacer es reservar memoria para la estructura que contiene la información, que es lo que hacemos aquí. SI, recuerden que se refiere a scroll info, que es una estructura que contiene la información de las barras de desplazamiento. Lo primero que hacemos es que al campo size le asignamos el tamaño de la estructura scroll info. Luego de eso vamos a indicar qué clase de información vamos a especificarle a la barra de scroll. Eso se lo asignamos al campo fmask. Shift range quiere decir que vamos a actualizar o vamos a cambiar o a modificar el rango de la barra de desplazamiento. Y shift page quiere decir que también vamos a actualizar o a modificar o a indicar cuánto es la medida de página. Con estas dos informaciones se construyen características de la barra de desplazamiento, como por ejemplo qué tan alto puede subir, qué tan bajo va a bajar, qué tan a la derecha, qué tamaño va a tener la caja de la barra de desplazamiento. Voy a ejecutarlo para señalar cuáles son estas partes. Este tambor, esta cajita que estoy moviendo, es la caja de la que le hablo, la caja de la barra de desplazamiento. Bueno, pues toda esa información se puede obtener o se construye en esta etapa del programa. Indicamos cuál es la posición mínima que se obtiene para la barra de desplazamiento vertical, y esa posición es 0. La parte más alta de la ventana es 0. Y la parte más baja de la ventana, hasta donde vamos a llegar con la barra de scroll, es n alumnos. Ya que nuestro desplazamiento se va a realizar desde el alumno 0, digamos, hasta el último alumno. Luego se calcula el tamaño de la página. En este caso el tamaño de la página hablando en términos de vertical. Y eso es el tamaño del área cliente dividido entre la cantidad o la altura de cada carácter. Cuando se divide, por ejemplo, tenemos un área cliente de un alto de 500 píxeles, y cada una de las filas
tiene una altura de 20 píxeles, entonces tenemos 500 entre 20, que sería como decir 25. Ese 25 quiere decir que el tamaño de la página es de 25 líneas. Y luego, cuando ya tenemos toda esta información, utilizamos la función setScrollInfo para agregar toda esta información a la barra de desplazamiento. En este caso tenemos que decir a quién pertenece, a qué ventana pertenece la barra de desplazamiento que vamos a actualizar. El primer parámetro es la ventana, entonces tenemos que indicar qué tipo de ventana es. En este caso, como es una ventana, en este caso como es una barra de desplazamiento estándar, esto lo mencionaba en videos anteriores, que las barras de desplazamiento estándar son las que forman parte de la ventana. Por ejemplo, esta forma parte de la ventana y esta forma parte de la ventana, mientras que las barras de desplazamiento que se encuentran dentro del área cliente son barras de desplazamiento controles. Entonces, si se trata de barras de desplazamiento estándar, aquí ponemos sb-vert para indicar que es una vertical. Luego pasamos la información de la barra de desplazamiento y luego true quiere decir que inmediatamente luego de que se actualiza la información de la barra de desplazamiento, se va a actualizar esa barra, se va a redibujar. Lo que tenemos aquí simplemente es que imprimo la cantidad de alumnos, el texto que se muestra aquí en la consola, para darle seguimiento al funcionamiento del programa. Sigue la etapa en que guardamos la información referente a la barra de scroll horizontal. Esto que tengo aquí comentado lo tengo así porque no necesita estar en el código del programa. Sin embargo, si ustedes revisan la página de Microsoft, verán que ellos sí lo tienen agregado. La razón por la que no lo tengo agregado es que realmente acá acabamos de guardar espacio para la estructura, así que no es necesario realizarlo aquí de nuevo. En esta parte también ya hemos especificado que vamos a cambiar o a actualizar de la barra de desplazamiento, así que no es necesario hacerlo de nuevo. Y simplemente saltea la parte de indicar cuál va a ser el mínimo de la barra horizontal, en este caso el punto más a la izquierda sería 0, y cuál sería el máximo. Para calcular el máximo, entonces lo que se me ocurrió hacer es calcularlo de la siguiente manera. Con esto obtengo el tamaño en bytes de la estructura estudiante, y si lo divido entre el tamaño de cada carácter, yo voy a obtener cuántos caracteres utiliza cuando se imprime la información de un estudiante. Por ejemplo, si tenemos que cada estudiante utiliza 100 bytes y lo dividimos entre el tamaño de un carácter, digamos que un carácter ocupa 1 byte, entonces obtenemos 100. 100 entre 1 nos da 100. Y esto quiere decir que por cada estudiante se van a escribir 100 caracteres. Y a eso le he agregado 10 más por el tema de la separación entre columnas. Esta separación que tenemos aquí entre columnas. Luego de eso, el tamaño de página se calcula similar al tamaño de página horizontal. Sin embargo, aquí tenemos el ancho del área cliente entre el ancho de cada carácter. Así sabemos cuántos caracteres caben en el ancho del área cliente. Por ejemplo, si el ancho del área cliente es de 800 y el ancho de cada carácter es 5, tendríamos 800 entre 5, que equivalen a 160, es decir, el tamaño de página o la cantidad de caracteres que alcanzan en el ancho del área cliente sería de 160 caracteres. Es por eso que cuando ejecutamos la aplicación y nos aparece como de este tamaño, la cantidad de caracteres que caben en el ancho del área cliente es lo suficientemente grande para mostrar toda la información de cada alumno, y por lo tanto el programa no necesita dibujar la barra de desplazamiento. Luego de eso, nuevamente llamar a la función setScrollInfo para indicar de qué barra de scroll, para indicar a qué barra de scroll pertenece esta información que hemos agregado. En este caso, en la ventana principal, barra de desplazamiento horizontal, la estructura que contiene la información que vamos a agregar, y luego true para que se actualice la apariencia de la barra de desplazamiento.
Esto que tenemos aquí no aparece en información de la página de Microsoft. Es algo que a mí se me ocurrió hacer para actualizar la ventana cuando se maximiza. Voy a mostrarles qué es lo que sucede. Voy a cerrar esto acá y voy a dejar esto como comentado para que vean qué es lo que sucede. Todo está aparentemente bien. Pueden realizar desplazamiento hacia abajo, hacia arriba, y todo luce bastante bien, bastante, digamos, igual que antes. Sin embargo, vean lo que ocurre. Primero vamos a hacer una prueba sin mover las barras de desplazamiento. Voy a maximizarlo. Se muestran todos los datos y se muestran bien. Voy a minimizarlo. Pero ahora vean qué ocurre si yo muevo la barra de desplazamiento hasta la parte más baja. Vean el dato, el nombre del alumno que me aparece primero. Vean que el primer dato de la lista corresponde al nombre Juan Ignacio Martínez Sosa. Si yo desplazo hasta la parte más baja, me queda en la parte más alta el nombre Antonio González González. Ahora vean qué ocurre si maximizo la página. Vean quién me aparece en la parte más alta como primer dato, Antonio González González. Además, vean que aquí se nota que hay un error en la actualización de la página cuando cambió de tamaño. Nos hace falta una línea, de manera que por ahí puede haber un error. Lo he minimizado y vean que ahora la barra de desplazamiento me aparece en la parte más alta y los nombres no coinciden. Aquí me aparece ahora Juan Ignacio Martínez, el nombre correcto que aparece primero, pero eso fue porque desplacé la barra de desplazamiento. Vean quién aparece segundo, Ricardo Saúl. Si yo me desplazo y oculto ese nombre y luego lo muestro, me aparece otro nombre, porque se ha actualizado ese espacio, colocando el nombre correcto, ya que el que tenía antes era un error. Voy a cerrar la página para mostrar cómo este error también existe cuando tratamos con las barras de desplazamiento horizontal. Por ejemplo, voy a cortar el tamaño de la página, de la ventana. Voy a desplazar la barra de desplazamiento horizontal a la parte más derecha. Quedan ocultos, bastante parte del nombre quedó oculto. Y ahora voy a maximizarlo. Y vean cómo aparecen los datos. Por acá pueden apreciar que hay una especie de corte de la ventana. Y es de ahí de donde viene el error. Lo que sucede cuando se actualiza el tamaño de la ventana. Y lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo el tamaño de la ventana de esta manera, me desplazo hasta la derecha y a la parte más baja, vean cuáles son los datos que se muestran. Ahora voy a moverme al código en la parte del mensaje de pintar. WM Paint, este mensaje que tenemos aquí. En este mensaje recuerden que tenemos una estructura de pintado. PS, Paint Struct. Esta estructura de pintado contiene un miembro que es en sí una estructura rect, que contiene las dimensiones del rectángulo que se va a actualizar, que necesita ser actualizado, la parte de la ventana que necesita ser actualizada. Esto lo vamos a ver mejor en unas diapositivas que luego les voy a mostrar. Entonces lo que sucede cuando se ejecute el código es lo siguiente. El programa Windows automáticamente como que toma una captura de lo que actualmente se puede mostrar en la ventana, que es lo que podemos ver ahora mismo, y cuando maximizamos el tamaño de la ventana, cuando lo maximizamos, esta captura la coloca a partir de la esquina superior izquierda. Por lo tanto nos aparece de esta manera, que pueden apreciar aquí. El resto de la ventana es un área que antes no era visualizable, no se podía ver, y por lo tanto es el área que el programa necesita actualizar, y lo actualiza colocando los datos de la base de datos. Sin embargo, estos datos no coinciden de ninguna manera en la forma en que están alineados, por ejemplo, etcétera, con la información que teníamos o que se podía apreciar inicialmente en la ventana, y es por eso que nos aparece de esta manera.
Por lo tanto, la solución que se me ocurrió para este problema es lo que arriba había dejado como comentado. En esta parte tenemos que si wparam es igual a esta constante, size maximize, quiere decir que la ventana ha sido maximizada. Entonces, si wparam nos indica que la ventana ha sido maximizada, lo que hago es obtener las dimensiones del área cliente. Y luego mando a invalidar toda esa región. Mando a invalidar todo el área cliente. Si todo el área cliente queda invalidada, entonces el programa en el mensaje de pintar va a actualizar el área cliente completa. De manera que se vería el programa obligado a reescribir toda la información en las nuevas dimensiones del área cliente, que sería en este caso maximizado. Vamos a hacer la prueba también para que vean cómo se ha arreglado. Vamos a reducir el tamaño igual que antes, por ejemplo en este tamaño. Voy a moverme a la parte más a la derecha y la parte más baja y voy a maximizarlo. Y pueden ver que se ha imprimido toda la información correctamente. El primer alumno aparece en la parte más alta y todo se muestra perfectamente bien hecho. Y esto es debido a que cuando se detecta que la ventana ha sido maximizada, he mandado a que se invalide todo el área cliente. Y por lo tanto, en el mensaje de pintar la ventana, se actualiza todo el área cliente, no solamente la parte que antes no se mostraba. Esta solución funciona para este caso. Y podrá haber otros casos en las que no funcione y necesiten realizar alguna otra operación. Por ejemplo, si tenemos una lista de algo, no necesariamente estudiantes, puede ser una lista de cualquier cosa, que tiene una gran cantidad de filas, digamos 1000 filas, y nos encontramos viendo los datos de la fila, digamos, fila 800 a la fila 850, por ejemplo, ese rango de fila. Y si nosotros mandamos a actualizar, mandamos a maximizar la ventana, si utilizan este método, lo que va a ocurrir es que va a mostrar las primeras filas de la base de datos, es decir, desde la fila 1, la fila 2 hasta la fila 50. Porque eso es lo que hace cuando se manda a invalidar todo el área cliente, que empezamos a escribir desde la línea 0, desde la línea 1. Para evitar ese problema en un caso como el que les describo de una base de datos bastante grande, lo que necesitarían hacer sería, sí podrían actualizar toda el área cliente. Sin embargo, de alguna manera van a necesitar guardar la posición en la que se encuentran, la línea en la que se encuentran mostrando, en este caso por ejemplo la línea 800, y a partir de ahí empezar a dibujar en la nueva área cliente maximizada, y con eso arreglarían el problema. Cerrado entonces el programa, creo que esto les habrá quedado bastante claro. Lo de wparam igual a size maximize, eso es cuando se recibe el mensaje de tamaño. Recuerden que este mensaje lo recibe un procedimiento de ventana cuando el tamaño de la ventana ha cambiado. Como siempre, les recomiendo que revisen la información que les ofrece la página de Microsoft. En este caso, vemos la información que nos muestre el mensaje size. Dice que es enviado a una ventana luego de que su tamaño ha cambiado. Una ventana recibe este mensaje a través de su procedimiento de ventana o la función procedimiento de ventana. La información que deben revisar también es, por ejemplo, los parámetros. Todos los mensajes de Windows que inician con WM tienen dos parámetros, wparam y lparam. En este caso, en wparam, vean qué es lo que nos muestra. Dice el tipo de cambio de tamaño, digamos, y pueden ser los siguientes. Aquí tenemos size max height, que dice que es enviado cuando alguna ventana emergente, otra ventana emergente, es maximizada. Aquí tenemos la que acabamos de ocupar, la ventana ha sido maximizada, entre otras. Entonces, este tipo de información es importante que la revisen. Aquí tenemos otra información que hemos usado en el programa. Dice que la palabra de menor orden de lparam especifica
el nuevo ancho del área cliente, mientras que la palabra de mayor orden de LParam especifica la nueva altura del área cliente. Información que habíamos utilizado acá. La información referente al mensaje hscroll, que es cuando se manipula la barra de desplazamiento horizontal, es prácticamente igual a lo que hacíamos en los primeros videos de este tema de barras de desplazamiento. Creo que en los videos 35 o 36 del curso. Lo mismo para el mensaje cuando se manipula la barra de desplazamiento vertical. Por lo tanto, no voy a hablar de esto en este video. Vamos a saltar directamente al mensaje de pintar, donde quiero tratar un tema que me da la impresión que en los videos anteriores no quedó muy claro. A mí me da la impresión de que no lo dejé muy claro. Muchas cosas iguales realmente. Esto sabemos que lo primero que hay que hacer cuando vamos a pintar la ventana es obtener su dispositivo de contexto, y eso lo hacemos utilizando la función BeginPaint, a la cual le pasamos dos parámetros: la ventana cuya área cliente vamos a actualizar, y el segundo parámetro una estructura de pintado, que en este caso le llamamos PS. Luego de eso vamos a recuperar la información de las barras de desplazamiento, ya que la actualización de la ventana va a depender de la posición en que estén las barras de desplazamiento. Primero que todo, reservar memoria para la estructura que contiene la información de las barras de desplazamiento. Luego indicar qué información vamos a recuperar de estas barras de desplazamiento. En este caso solo me interesa recuperar la posición. Y luego con la función getScrollInfo recupero la información de una barra de desplazamiento y la guardo en la estructura que le paso como tercer parámetro. El segundo parámetro indica qué barra de desplazamiento es. En este caso sb-ors quiere decir que se trata de una barra de desplazamiento estándar y que es la horizontal. Y el primer parámetro es la ventana a la que pertenece la barra de desplazamiento. Luego de eso, en la variable xPos guardamos la posición de la caja de desplazamiento. Y esta información la tenemos en la estructura en el campo nPos. Luego llamamos a la función nuevamente getScrollInfo, pero ahora le indicamos que de la barra de desplazamiento vertical. Y así recuperamos también la posición vertical. Luego declaro una serie de variables locales de prácticamente solo de este mensaje, que son las siguientes. Tenemos un par de enteros x y y, que son los que me van a servir para indicar en qué posición voy a colocar el texto. Posición horizontal X, posición vertical Y. Luego tenemos un entero inicio que me indica a partir de qué línea voy a empezar a dibujar. En este caso me refiero a, digamos que son 40 alumnos, entonces una línea quiere decir un alumno. Si el inicio es 0, quiere decir que voy a empezar a escribir desde el alumno 0 la información del alumno 0. Si el inicio es 20, entonces voy a empezar a escribir a partir del alumno 20. Y tenemos el entero fin, que me indica cuál va a ser el último elemento que voy a mostrar de la lista. Estos cálculos los voy a explicar después utilizando las diapositivas. Es por estos cálculos que agregué las diapositivas a este video, ya que me daba la impresión que en los videos anteriores no quedaba claro. Finalmente tenemos un pequeño arreglo de caracteres, 10 caracteres para ser exacto, que nos va a servir para que en este arreglo de caracteres guardemos la representación en texto de las notas de los alumnos, para que cuando tengamos la representación en texto podamos mostrarla o imprimirla en la pantalla, ya que no se puede hacer directamente. No podemos imprimir directamente variables que son numéricas directamente en la pantalla, sino que primero se convierten a texto y luego las mostramos en pantalla. Esta serie de líneas que tenemos aquí utilizando la función print son solamente para mostrar información referente a cómo está funcionando el programa. Es lo que les mencionaba que yo utilizo para ir monitoreando que el programa esté funcionando correctamente. Antes de pasar a las diapositivas, entonces nos vamos a centrar en cómo se calcula el inicio y el fin. Tenemos que el inicio se calcula como la cantidad máxima entre dos cantidades que son 0 y esta expresión que tenemos aquí, que es un cálculo. ¿Por qué la cantidad máxima? Recuerden que en las barras de desplazamiento la parte más alta
es la posición 0. Por lo tanto, la parte más alta o la información más alta que podemos mostrar de una barra de desplazamiento es la posición 0. Por lo tanto, va a ser el máximo entre la posición máxima que puede alcanzar la barra de desplazamiento y esta cantidad que tenemos aquí, que es un cálculo. Y el fin se calcula como la cantidad mínima entre esta cantidad y esta cantidad también calculada. Y es la cantidad mínima porque la parte más baja que se muestra por una barra de desplazamiento o en una ventana debido al movimiento de una barra de desplazamiento, la parte más baja va a ser la última línea que se muestre de, en este caso, la base de datos, y la última línea es el último alumno, que sería n alumnos menos 1. Si tenemos 40 alumnos, que este es el caso, si tenemos 40 alumnos, entonces los alumnos tienen los siguientes índices de 0 a 39, así que el fin, el último alumno, se encuentra en la posición n alumnos menos 1, así que o es el último o es esta cantidad también calculada, que ya les voy a mostrar cómo se calcula o qué representa. En el primer video acerca de barras de desplazamiento les explicaba que existirá cierta información de la ventana o de una base de datos o de lo que sea que no va a poder mostrarse en el área cliente de la ventana. En este caso podemos ver toda esta información que tenemos aquí que queda fuera del área cliente. He representado los bordes de la ventana con una línea negra un poco más gruesa, ya que los bordes de la ventana en Windows 10 es bastante delgada y no se notaba, así que he puesto ese marco de color negro. Podemos ver toda la información que muestra. Esta sería, por ejemplo, la línea inicio y esta sería la línea fin cuando se manda a imprimir o cuando se manda a abrir la aplicación. Cuando se manda a abrir la aplicación, como toda el área cliente no existía, entonces empieza a dibujar todo esto que tenemos aquí. Dibuja completamente el área cliente. Sin embargo, lo que debemos ver es lo siguiente. ¿Qué va a pasar cuando nosotros realizamos algún desplazamiento, por ejemplo, utilizando la barra vertical? Cuando desplazamos con la barra vertical, se mueve la información como de esta manera. Información que antes no se mostraba en la ventana o en el área cliente, ahora sí se va a mostrar. Sin embargo, como esta información antes no existía, no crean que detrás de la ventana existe toda la información. No está dibujada, no existe. Entonces, la información que antes no se mostraba no existía para la ventana. Y eso es lo que se va a conocer como región a actualizar. En este caso, la región a actualizar sería, por ejemplo, este espacio que antes no existía, antes no se mostraba. Y este espacio, la información de este espacio que vamos a actualizar, se encuentra en la estructura paint_struct. Específicamente en el campo que les he mencionado, que es de tipo rect, que a la vez es una estructura que contiene 4 campos: left, top, right y bottom. Estos 4 campos nos sirven para identificar la esquina superior izquierda del rectángulo que vamos a actualizar y la esquina inferior derecha del rectángulo que vamos a actualizar. ¿Y cómo es que funciona esto? Windows lo hace de la siguiente manera. Windows se encarga de hacer una especie de captura de pantalla desde este punto hasta este punto. La información que se mostraba antes de que se realizara el desplazamiento. Entonces, como que Windows toma una captura de pantalla de toda esta región y utilizando la función scroll window lo que hace es desplazarla. El desplazamiento puede ser hacia arriba o hacia abajo, y eso va a depender de la forma en que se modificó la posición del tambor, que es algo que se miraba en los mensajes de la barra de desplazamiento vertical. En este caso, como el desplazamiento es hacia arriba, cuando nosotros bajamos la barra de desplazamiento, esa captura que ha tomado Windows se desplaza hacia arriba, de manera que parte de la información, digamos por ejemplo esta parte, va a salir del área cliente de la ventana y va a dejar de existir. Y el resto de la captura que ha tomado Windows va a quedar ubicado
como si fuera la parte más alta de la información, o más bien va a quedar ubicado en la parte más alta del área cliente de la ventana, quedándonos de esta manera. De manera que toda esa área que fue capturada por Windows ya no se va a actualizar, sino que solamente se va a actualizar la parte que antes no existía. Y es aquí donde se calcula el inicio. Por ejemplo, digamos que esta línea es el inicio y el fin de lo que se va a dibujar ahora en el área cliente. Y es para esto que se utilizan esas fórmulas que les mostraba para calcular el inicio y el fin. Y ahora, ¿cómo es que funciona esta fórmula? Vean que en esta fórmula tenemos que el inicio es el máximo entre 0 y este cálculo. Este cálculo dice que será la posición actual en Y más la parte más alta del rectángulo que vamos a actualizar dividido entre el tamaño de caracteres. Si yo abro la aplicación, vean lo siguiente. Vamos a poner atención en lo que representa la posición, la YPOS, en este caso la variable YPOS. Voy a tocar los botones en los extremos de la barra de desplazamiento. Estos botones nos permiten desplazarnos una sola línea. Si realizan el conteo de cuántas veces presioné el botón, verán que fue 6. Es decir, que la barra de desplazamiento tiene 7 posiciones. La posición donde estábamos inicialmente es la posición, digamos la posición 1, más las 6 veces que presioné el botón. Y con eso tenemos un total de 7 posiciones del tambor o de la caja de la barra de desplazamiento. Cuando nos encontramos en la parte más baja de la barra de desplazamiento, entonces la posición es la posición 7, que es la posición máxima de la barra de desplazamiento. Esa posición se refiere prácticamente a la esquina o a la parte más alta de la caja de la barra de desplazamiento. Nuevamente me voy a colocar en la parte más alta y vean qué sucede si yo hago un salto de página, es decir, si yo toco por acá y me voy directamente a la parte más baja. Vean la información que se imprime por acá. En esta parte, en esta información, yo muestro lo siguiente: la posición de la caja de la barra de desplazamiento, que en este caso es YPOS. Si vamos aquí a la información de la barra de comandos, vemos que es 6. Recuerden que las posiciones son de 0, en este caso de 0 a 6, da un total de 7 posiciones. La información que muestra después es el inicio y fin, es decir, a partir de qué alumno vamos a escribir y cuál va a ser el último alumno que vamos a escribir. Y tenemos que es a partir del alumno 35 al alumno 39. La información que muestra después son los campos de la estructura rect del mensaje paint stroke. En este caso tenemos left top, que sería la esquina superior izquierda, y luego tenemos right bottom, que sería la esquina inferior derecha. De manera que lo que muestra es lo siguiente: left, en este caso 0, y top 465. Right sería 767 y bottom, la parte más baja del área cliente, sería 561. Estos valores delimitan el rectángulo que se va a actualizar. 465 sería el valor de top. Vemos que acá en la ecuación tenemos que se divide top entre el alto que tiene cada carácter. En este caso creo que cada carácter tiene un alto de 16 píxeles, así que si se realiza la división de 465 entre 16, obtienen un total de 29.06. Sin embargo, Windows va a estar trabajando con valores enteros. En este caso se va a quedar con 29. Entonces esto sería 29. Y si a eso le sumamos la YPOS, que es 6, obtenemos 35. Entonces el inicio va a ser el máximo entre 0 y 35, que obviamente es 35. Y es así como nos damos cuenta que la ventana, el primer valor que necesita mostrar es el del alumno número 35, que es el que tenemos por aquí. Así es como se realizó el cálculo. De manera similar se realiza el cálculo para
el último elemento que se va a mostrar en la ventana. Y esa cantidad, o más bien ese valor, será el mínimo entre la cantidad máxima que hay de alumnos, porque obviamente no vamos a decir que el último alumno que se va a mostrar es el 50 si solamente hay 40. Entonces la cantidad mínima entre el máximo de alumnos que se va a mostrar y este cálculo, que en este caso el cálculo va de la siguiente manera. La posición actual de la caja de la barra de desplazamiento, YPOS, más este cálculo. La parte más baja del rectángulo que se va a actualizar, dividido entre el alto de cada carácter. Viendo la información que tenemos acá en la ventana de comandos, vemos que bottom tiene un valor de 561, que si lo dividimos entre 16 obtenemos un valor de 35.06, pero obviamente Windows trabaja con enteros, así que el valor sería de 35. Por lo tanto tendríamos YPOS, que es 6 más 35, que da un total de 41. De manera que el fin va a ser el mínimo entre 39 y 41, que obviamente es 39. Por lo tanto, la última línea que se va a pintar es la línea que corresponde con el alumno número 39, que es el último, quedándonos de esa manera el cálculo. Espero que esta vez sí haya quedado claro la razón de estos cálculos. Finalmente, cuando se realiza también el desplazamiento horizontal, ocurre algo similar. Windows realiza algo así como una captura de la pantalla y luego, utilizando la función scroll window, realiza el desplazamiento de esta captura a través, por decirlo de alguna manera, a través del área cliente, como lo hacemos acá. De manera que parte de esa captura que tenía el sistema ha desaparecido, ahora no se muestra, pero una parte de la información que antes no existía o no se mostraba va a ser necesario pintarse, y esa parte es esta región que antes no se mostraba. Nuevamente tenemos que recurrir a la estructura PaintStroke, que contiene el elemento RCPaint, que es una estructura que nos sirve para identificar la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha del área que debemos actualizar o del área que debemos pintar. Sin embargo, el cálculo ahora no se hace en esta etapa, sino que se hace justamente antes de mostrar el texto. En el código del mensaje de pintado van a ver que tenemos la función setBecaMode, que lo utilizamos para modificar el modo en el que se encuentra el fondo del texto. Por defecto el fondo de texto es de color blanco. Sin embargo, con esta función podemos colocarlo como transparente. Si no realizáramos esto, si lo dejamos como comentado, van a ver qué es lo que sucede. Pueden ver que todo el texto tiene su fondo blanco. Por lo tanto, no se logra apreciar las líneas de color azul que he dibujado para diferenciar cada una de las líneas. El cálculo en cuanto a la actualización del desplazamiento horizontal es visible gracias a esto. En esta etapa se calcula la posición X y la posición Y a partir de donde se va a empezar a dibujar el texto, que para nuestro ejemplo sería de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de Y, que es lo que vemos primero, veamos la información en la ventana de comando. Se calcula como el alto de cada carácter multiplicado por el valor I menos la posición Y actual. Para nuestro ejemplo vimos que el valor de I iniciaba por ejemplo en 35. De manera que aquí tendríamos 35 menos YPOS, que recuerden que era 6. Así que tendríamos 35 menos 6, que sería 29, multiplicado por el alto de cada carácter, en este caso 16 píxeles. Así que tendríamos 29 multiplicado por 16 píxeles, que equivalen a 464. Es decir que a partir del píxel 464 es que iniciaríamos a escribir esta nueva línea, la línea de inicio. Es decir, por acá la línea de inicio se escribiría
a partir del píxel 464. Y ahora en cuanto a la posición en X tendríamos lo siguiente: 1 menos Xpos, que en este caso Xpos tiene un valor de 1 porque no ha sido modificado. Creo que por acá lo habré puesto, no recuerdo dónde lo puse. Tiene un valor de 1 porque no ha sido actualizado, ya que ahorita lo que hice fue realizar un desplazamiento de la barra vertical, así que la barra horizontal no se ha movido. Así que aquí tendríamos 0 multiplicado por el ancho de cada carácter, nos daría 0, y entonces la escritura, la información, se escribiría a partir de 0. De hecho sería a partir de 1, por ejemplo, ya que Xpos, la posición mínima hablando en X, es 0. Así que aquí tendríamos 1 menos 0, que sería igual a 1, y 1 multiplicado por el ancho de cada carácter, que sinceramente no recuerdo, eso sí no lo mandé a imprimir. Por ejemplo, digamos 4 píxeles, entonces tendríamos que a partir del píxel 4 es que mandamos a imprimir hablando horizontalmente. Esta parte que tenemos aquí, lo que hago es calcular o crear un pequeño rectángulo que englobe a la línea que voy a imprimir. Y lo hago para realizar la siguiente operación. Si el valor de i o la línea que voy a imprimir, por ejemplo, es par, si la línea a pintar es par, aquí lo escribí, entonces relleno o pinto un rectángulo con este color que he creado aquí, en este caso con color blanco. Estoy utilizando la brocha blanca. Y aquí lo dejo comentado: pintar el fondo en blanco. Y si no, pues entonces simplemente no pintar el fondo. La razón es la siguiente: pueden ver que en el área cliente hay líneas que son de color blanco y líneas que son de color azul para identificar o para diferenciar cada una de las líneas. Por defecto el color de la ventana es de color, este color que tengo aquí, celeste, creo que es. Por lo tanto, cuando no se ejecuta la parte de que pinto el fondo en blanco, entonces simplemente deja el color por defecto, que en este caso es el color celeste. Lo que nos queda del código prácticamente solo es la parte de imprimir el texto. Por ejemplo, aquí imprimo el nombre del alumno. Luego hago un incremento en la posición X, dado que obviamente no vamos a colocar en la misma posición horizontal, sino que hago un incremento de 40. En este caso 40 multiplicado por el ancho de cada carácter, es decir, si cada carácter mide 4 píxeles, entonces aquí tenemos un total de 160 píxeles. Esos 160 píxeles quedarían como reservados para la primera columna. Luego, mediante un ciclo, empiezo a imprimir cada una de las notas del alumno. Y aquí el único trabajo extra que he realizado es el cambio en el color del texto, ya que pueden apreciar en el programa que si algún alumno tiene una nota inferior a 60, entonces la nota automáticamente aparece en color rojo. Así que lo que hago es lo siguiente: acá inicializo la variable str nota, la inicializo, la relleno de 0, digamos, para que no contenga caracteres basura. Y luego, utilizando la función fprint, lo que hago es imprimir la nota dentro de la variable str nota, para luego imprimirla como una cadena de texto. Compruebo si la nota J del alumno I es menor que 60. Ya que si es menor que 60, entonces utilizo la función setTextColor para asignar un color al texto. En este caso el color que especifico es rojo. Pueden visitar la página de Microsoft para leer acerca de la macro RGB, que en este caso simplemente recibe 3 parámetros que son digamos la cantidad de cada color que vamos a utilizar, la cantidad de cada color básico, rojo, verde y azul, que vamos a utilizar para crear algún color nuevo. Y luego imprimo ya en texto la nota. En este caso, si
cambié el color, pues obviamente se escribe en rojo, y si no, pues simplemente lo escribe en negro. Pero antes debo encargarme, antes de salir del ciclo, debo encargarme de reiniciar el color del texto, de manera que vuelvo a colocar el color de texto en negro. Y ahora realizo un incremento en la posición X de solamente 10 caracteres, que es lo que podemos ver aquí, que el espacio entre cada nota es más pequeño porque solamente es un espacio de 10 caracteres. Luego de eso vuelvo a reiniciar la variable strNota, copio como texto el promedio del alumno a la variable strNota, vuelvo a comprobar si es un valor menor de 60, si lo es, entonces cambio el color de texto a rojo, imprimo el promedio en rojo o negro según sea menor o mayor o igual que 60, y luego inicializo el color de texto a negro, con lo que estaría terminado todo el mensaje de pintar. Lamentablemente el video se ha extendido más de lo que yo esperaba abordar el tema en solamente media hora. Sin embargo, una vez profundizando en todas las cosas que he agregado al código para poder visualizarlo como les he mostrado, pues entonces el video acabó siendo muy extenso. Espero haber cumplido el objetivo de dejar en claro cómo se realiza el desplazamiento de texto utilizando barras de desplazamiento estándar, el procedimiento con barras de desplazamiento controles que son barras de desplazamiento sería prácticamente lo mismo. La información que les muestro es básica, definitivamente hay muchas otras cosas que pueden realizarse con barras de desplazamiento y que son más avanzadas y requieren más código, y que probablemente ustedes podrán realizar aplicando correctamente toda esta información básica que les he facilitado. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.